Bueno, no fue tanta la espera. Justamente toda la conferencia va a ocurrir así. Vamos a tener quizá un par de minutos para que puedan, no sé, ir por un café o algo. Y sin más, quería invitar que se nos uniera al stream a Juanlu. Hola Juanlu, ¿ya estás con nosotros? ¿Qué tal, Cristiano? Hola a todos. Qué genial que hayas decidido apoyarnos y participar en este primer evento. Personalmente, sé que igual tú has estado muy motivado y metido en todo lo que son las comunidades de Python en España y en algunos otros proyectos. Con lo que estamos muy emocionados de tenerte como y abriendo la conferencia, así que qué mejor. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, estoy muy contento de estar aquí. Genial. Bueno, entonces ya que son las 9:15, voy a compartir tu pantalla y dejarte el escenario completamente a ti. Voy a tener un ojo en Discord a ver si hay alguna pregunta interesante, así se la podemos hacer al final de la charla. Voy a agregar, Estupendo. creo que ahí se ve perfecto y yo te dejo todo. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias de nuevo, Cristian. Hola a todos y todas. Bienvenidos a mi charla. Vamos a hablar de software científico reproducible en el siglo XXI y, por supuesto, vamos a hablar mucho de Python también, del papel que tiene Python hoy en día en la ciencia abierta. Voy a empezar con unos casos de historias divertidas que han pasado en España y en Europa relacionadas un poco con esto. Voy a contar un poco cuál es el estado actual de la cuestión y elementos interesantes que veo que están ocurriendo y que van a ocurrir. Y voy a hablar un poquito de un proyecto personal en el que he intentado aplicar todas estas ideas y que estoy muy contento de poder compartir con la comunidad de Python Chile. Antes de eso, me voy a presentar un poco. Me llamo Juan Luis Cano. Soy ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Me especialicé en vehículos espaciales dentro de las opciones que había. Elegí una de las fáciles. Ahora mismo trabajo como Mission Planning and Execution Engineer en Satellogic, que es una compañía argentina con sede en muchos países del mundo, también en España, en el que trabajo dentro del equipo que mantiene el software de operaciones de la flota de satélites que nos sirven para tomar imágenes de la Tierra. Por cierto, estamos contratando gente remota, así que echándonos un vistazo. Soy profesor asociado también de Python para analítica y Python avanzado en IE y ESADE, que son dos escuelas de negocio muy importantes en España. He sido socio fundador y expresidente de la Asociación Python España y ex coorganizador de la PyConES, que es el mismo esfuerzo que están haciendo ahora en la comunidad Python Chile, pero bueno, nosotros ya empezamos unos años atrás, a su vez influidos por la comunidad Python Argentina, que es la comunidad hispanohablante de Python más antigua en activo. Y bueno, durante 7 años estuve organizando la PyConES, que era un evento presencial que fue creciendo mucho. Este año fue online, pero en su última edición presencial el año pasado reunimos a 800 personas, con lo cual es ya un evento bastante grande. Y bueno, aparte de eso, tengo muchos proyectos freelance, soy formador, consultor independiente para I+D en startups, empresas grandes, siempre relacionado con el mundo científico, la ingeniería aeroespacial. Y como ya verán, soy un amante del código abierto y del hard rock también. Espero poder compartir alguna canción en nuestro Discord. El código de los científicos muchas veces se parece a esto. Sí, es algo con lo que venimos luchando desde hace mucho tiempo. Es una mezcla ahí de archivos MATLAB con nombre de copia, con diversas versiones de informes que han ido entregando, etcétera. Con lo cual, si alguno ya tiene experiencia de programación y le horroriza ver este tipo de cosas y saber que no se utiliza ni control de versiones ni nada por el estilo, tiene que saber que esto es la realidad del día a día de muchos científicos hoy en día, ¿no? Entonces, es obligatorio hacer una pequeña introducción y tengo que decir que el software apesta. El software apesta, es muy problemático, da muchos quebraderos de cabeza y quiero contar algunos ejemplos de cómo esto nos ha afectado en nuestro día a día recientemente. Este es uno de mis casos favoritos, es de hace unos 3 o 4 años. Se trataba del sistema informático que utiliza toda la justicia española
para comunicar los juzgados, jueces, abogados, procuradores con la policía, etcétera. Y hubo un fallo muy grave en el sistema, este sistema telemático que se llama LexNet, que huelga decir que costó mucho dinero implantar, con lo cual justo cuando se estaba cerrando el año judicial, que es en los meses de julio o agosto, el sistema se tuvo que cerrar de manera abrupta y básicamente todos los abogados del país se volvieron absolutamente locos cuando ocurrió esto. Y el fallo informático en cuestión se trataba de que cuando uno accedía a la plataforma y quería buscar los expedientes, a lo mejor de un cierto abogado, uno entraba con sus credenciales y aparecía una URL con un ID de usuario, ¿sí? Pero José Muelas descubrió que cambiando este ID en la URL directamente podía acceder a los expedientes de cualquier usuario sin necesidad de estar conectado, ¿no? O sea, este fallo que es casi de primero de carrera, ¿no? De ingeniería de software, ingeniería de sistemas o lo que sea, estaba detrás del sistema electrónico que utilizaba toda la justicia del país. Con lo cual, bueno, digamos que los que lo vimos desde fuera nos lo pasamos muy bien observando lo que pasaba, pero los que lo vivieron desde dentro seguro que no se divirtieron tanto. Otro ejemplo para salirme de España, este es muy reciente porque habla del COVID-19, ¿no? Nuestra querida pandemia. Entonces aquí lo que ocurría es que el sistema sanitario de Reino Unido, en este caso, estaba haciendo un seguimiento de todos los casos de COVID en una hoja Excel, ¿sí? La hoja Excel ya sabemos que es la herramienta posiblemente más utilizada no solo en la ciencia, sino en la informática mundial en general. Pues en un momento dado les ocurrió que el número de filas o de columnas, porque no está claro aquí lo que pasó, de dicha hoja Excel excedió el número máximo que estaba permitido por el sistema, que además era una versión de Excel antigua, con lo cual el número de celdas estaba severamente limitado. Y en ese momento todos esos casos se dejaron de registrar y durante unos días pareció como que la evolución de la pandemia en Reino Unido se había frenado, ¿no? En cuanto se dieron cuenta y de un día para el otro aparecieron 16.000 casos de test de COVID-19 en Reino Unido, pues también, como se pueden imaginar, la gente se volvió un poco loca, ¿no? Así que otro caso más. Pero bueno, estos son cosas así, pues de administraciones públicas, ¿no? Que yo no sé cómo será ahí en Chile, pero aquí siempre se habla, ¿no? De que la administración pública trabaja mal, que es muy lenta, es demasiado burocrática, etcétera. Pero bueno, la ciencia, nuestro progreso científico, por suerte, está a salvo de todas estas cuestiones. ¿No? Más o menos. Ojalá, quizás. Pues me temo que no. Y también tengo algunos anécdotas que contar en este sentido. Este artículo, que me gusta muchísimo, es de tres matemáticos españoles. Es relativamente reciente también, pero es de hace al menos 5 años. Que se titula Las desventuras de un trío de matemáticos utilizando sistemas de álgebra computacional. ¿Podemos confiar en ellos? Pues aquí lo que estaban haciendo estos matemáticos, no voy a entrar en detalles del problema porque realmente yo tampoco tengo conocimiento específico sobre este área de las matemáticas, pero estaban resolviendo un problema que tiene que ver con, bueno, teoría de números o álgebra, una cosa bastante avanzada, y estaban utilizando Mathematica, que es un software comercial para cálculo simbólico, para probar las hipótesis que estaban persiguiendo, ¿no? Entonces, en un momento dado, se empezaron a dar cuenta de que una de las hipótesis no le salía bien, pero tampoco Mathematica era capaz de probar como cierta una hipótesis que ya se conocía que era cierta, ¿no? Que era un resultado clásico de la literatura de este área de las matemáticas. Con lo cual se pusieron a probar otro programa distinto, en este caso Maple, y se dieron cuenta que Maple y Mathematica con exactamente las mismas entradas daban resultados distintos. Uno decía que sí, la hipótesis era cierta, y el otro era que no. En un momento dado, acotaron lo suficiente el problema como para darse cuenta que Mathematica estaba devolviendo un resultado incorrecto. Así que esto es una lección muy importante, porque a veces parece como que el hecho de pagar un software comercial o que lo desarrolle una empresa ya significa que no tiene fallos, ¿no? Y no tiene por qué ser así, porque realmente todo el software tiene fallos. La historia de esto sigue y a quien esté interesado le invito a consultar el paper. Pero bueno, luego lo que pasó es que abrieron una incidencia en los canales de soporte
y años después todavía no estaba resuelta. Y además tampoco era muy transparente el proceso. Así que no sé si hoy en día ya estará resuelto, espero que sí, y que estos matemáticos hayan podido terminar el trabajo. Saltando hacia el presente de nuevo, tengo que volver a mi amigo Excel. En este caso no tiene nada que ver con el COVID, pero está relacionado. Es una aplicación de biología. Y pasa una cosa muy divertida en Excel, que es que cuando uno introduce en una celda algo que se parece a una fecha, en inglés en principio, pero depende del idioma en el que esté configurado, Excel lo va a convertir en una fecha y este comportamiento no se puede deshabilitar. Así que lo que le ocurre a biólogos de todo el mundo es que cuando introducen ciertos nombres de genes que contienen partículas que se parecen a nombres de meses, Excel lo convierte esto a fechas y hace que todo el resto de resultados que se hagan sobre esos datos estén totalmente invalidados porque no tienen sentido los cálculos, porque se producen resultados incorrectos, etcétera. Con lo cual, en un momento dado, los biólogos se rindieron y decidieron oficialmente cambiar el nombre de los genes para que ya no se parezcan a ninguno de los meses del año, ¿no? Y esto a mí me parece espectacular, ¿no? Como en un momento dado te rindes ante una herramienta que no puedes controlar y eso te obliga a cambiar incluso el consenso científico, ¿no? Así que bueno, digamos que otro tanto para Excel, siento meterme con ello, pero me veo en la obligación de hacerlo. Y por último, ahora ya sí, esta noticia es de mayo del 2020, de nuevo hablamos del COVID-19 y hubo una polémica brutal en Reino Unido durante este tiempo porque se decretó, como en muchos otros países del mundo, una cuarentena relativamente estricta en base a un modelo matemático de difusión de enfermedades y de contagios que estaba desarrollado por el Imperial College de London, que es una universidad muy prestigiosa en este país. Entonces, bueno, mucha gente cuando empezaron estas medidas de confinamiento exigió ver el código que respaldaba el código que producía las simulaciones que respaldaban estas decisiones, ¿no? Y cuando por fin accedieron, lo que se encontró la gente es, pues, lo que uno esperaría si ha visto código escrito por gente que trabaja en ciencia, ¿no? Un montón de bugs, cosas sin probar, un estilo de código bastante ilegible, en definitiva, un lío, como decimos aquí, bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo mucha polémica también con esto y que tiene mucho que ver con las cosas que vamos a contar luego en la charla. Hubo un montón de issues en GitHub, de gente que se empezó a poner a comentar, algunas personas pues buscando bugs en el código y otros directamente diciendo que tenían que ser retractados todos los artículos hechos con este software, ¿no? Aquí ya la tromba de gente que se puso a comentar en GitHub no tenía límites. Y bueno, ya por último, como yo vengo de la industria aeroespacial, siempre me gusta decir que, bueno, que sí, los científicos, nada, están ahí en sus laboratorios, están un poco a sus historias, ¿no? Pero bueno, en la industria espacial esto no ocurre, porque para nosotros la seguridad de los pasajeros y la seguridad de los satélites que mandamos al espacio es fundamental. ¿No? Pues me temo que no. Y aquí tengo que contar un par de ejemplos también, que son muy divertidos, si no fuera por toda la cantidad de dinero que se ha ido en ellos, ¿no? Uno de ellos es del Boeing 787, que tiene un bug muy interesante. Cuando se dieron cuenta de este bug, que ahora lo voy a contar, la Federal Aviation Administration, que es la autoridad competente en aviación en los Estados Unidos de América, dijo que era obligatorio que el Boeing 787 se reiniciase como máximo cada 248 días, porque si no se reiniciaba a los 248 días, se podía perder el control de la aeronave totalmente, con la pérdida de vidas humanas que esto significaría. 248 días es un tiempo largo, pero es algo que en determinadas circunstancias tal vez podría ocurrir si entre repostajes y vuelos y demás no se apagan los ordenadores de a bordo del avión. Y en definitiva, el problema es que en algún lado se estaba almacenando el tiempo de encendido de estos ordenadores de a bordo en un registro que contaba las centésimas de segundo como números enteros y que como máximo podía llegar a 2 elevado a 31 centésimas de segundo. Con lo cual, en ese momento se produce un overflow, la
vida o, digamos, el tiempo de encendido de la aeronave, no sabemos si volvería a cero o incluso a menos 248 días, eso depende de cómo estuviese implementado, y efectivamente esto podía causar que se perdiese el control de la aeronave, ¿no? Cosas como muy triviales, pero que efectivamente nos ocurren. Y este que me encanta, que es mi ejemplo favorito, es lo que yo llamo con cariño el cráter Schiaparelli, que es ese punto negro de ahí, que no es un cráter natural en Marte, sino que es un cráter creado por el ser humano, porque la sonda ExoMars 2015, que es una misión que la pagamos los europeos con nuestros impuestos, que era para posarse suavemente sobre la superficie marciana, terminó con consecuencias catastróficas porque el paracaídas se abrió cuando la sonda estaba a kilómetros de altitud por encima de la superficie marciana. Y los motivos por los que pasó esto es un poco largo de contar, pero en resumen, un sensor que estaba midiendo el giro del satélite se saturó, con lo cual eso dio durante un determinado tiempo una medición de giro del satélite errónea. Esta medición se integró y hizo creer a los sistemas de a bordo que el satélite estaba dado la vuelta a 180 grados, pero no había nada comprobando esta cuestión. Y entonces, cuando la sonda dijo, bueno, ¿a qué altitud estoy? Y así veo si puedo desplegar el paracaídas. La altitud fue menos no sé cuántos 1000 metros. Entonces dijo, bueno, como esa altitud es menor que cero, ya puedo desplegar el paracaídas. Así que abrió el paracaídas y cayó como una piedra sobre la superficie marciana. Así que esto fue lo que ocurrió y lo interesante es que hubo un análisis que se publicó por parte del comité de expertos que estudió todas las causas raíz de este problema. Y hay una serie de recomendaciones que tienen también que ver con muchos problemas de gestión, mucha falta de comunicación entre las diferentes empresas que hacían el trabajo, en fin, una serie de cuestiones. Pero la recomendación 5 es espectacular porque sugiere que a lo mejor el software de vuelo debería comprobar cosas como que la altitud no debería ser negativa, o como que la aceleración no puede ser mayor que la de la gravedad, o como que no se puede pasar de 3,7 kilómetros de altitud a un valor negativo en un segundo, que sería casi más rápido que la luz. En fin, esta serie de cuestiones que uno pensaría que ya están a bordo de todos los sistemas críticos como este y que claramente no lo están y nos hace que sigan ocurriendo estos accidentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí he dado una panorama pues un poco triste, la verdad, de cómo veo yo que está el software que utilizamos en nuestro día a día, ¿no? No el software que utilizan los programadores para desarrollar, los editores, los lenguajes de programación, sino el software que utiliza la gente normal y la ciencia y la ingeniería para funcionar, ¿no? Entonces, la pregunta claramente es, ¿podemos hacerlo mejor? Y para mí la respuesta es que sí. Y para eso hay que desarrollar en abierto. Entonces, voy a hacer un pequeño comentario de qué significa para mí el desarrollo en abierto y por qué creo que es tan importante, ¿no? No puedo empezar esta introducción sin arrancar por el principio. Las ideas del desarrollo en abierto, del software libre, del software abierto, empezaron con Richard Stallman en los 80 y Linus Torvalds en los 90. Esta persona, por su no sabemos si mala conciencia o por su forma de expresar las cosas han caído en desgracia un poco últimamente, pero eso no invalida sus ideas. Richard Stallman empezó todo el movimiento GNU y la Free Software Foundation, que son la clave hoy en día para entender todo el movimiento de software libre. Y Linus Torvalds le dio un empujón fundamental creando el kernel de Linux, que hoy en día es el sistema operativo más utilizado del mundo, salvo en los escritorios, pero en la nube, móviles, servidores, supercomputación, dispositivos empotrados, absolutamente todo, está Linux por todas partes, con lo cual claramente se puede decir que ha sido un éxito. Entonces, bueno, esta gente tuvo estas ideas, promovieron compartir el software, etcétera, pero todavía durante los 90 no estábamos en el nivel que para mí es el óptimo, ¿no? Aquí Alejandro Weinstein me ha compartido
un software que se llama Wavelab, creado en un laboratorio de los Estados Unidos, acompañado de un artículo muy interesante que lo podéis encontrar en Discord, donde uno de los profesores que participó en su desarrollo, bueno, pues justifica por qué es importante compartir el software, especialmente en ciencia y demás. Pero me gusta haber puesto aquí esta captura de pantalla porque tiene esa estética así años 90 tan curiosa, ¿no? Solo le falta un GIF así con un señor construyendo una obra o algo así, que eran tan típicos también. Entonces he ido a descargarme este software, la prueba está que está el enlace ahí en morado, y este software tiene una licencia de software totalmente hecha ad hoc, con lo cual no es ninguna de las licencias que conocemos hoy en día, y esto para cualquier abogado sería una pesadilla absoluta. Y por otro lado, yo no puedo acceder ni a las discusiones que han tenido los desarrolladores, ni a las decisiones de diseño que han tomado, por qué las han tomado, ni al histórico de este software, porque no hay un control de versiones y no hay una plataforma pública en la que se estén tomando todas esas decisiones, ¿no? Entonces, para mí, eso sí que ha sido un poco la auténtica revolución. Claro, Wavelab estaba dentro de la escala de menos feliz a más feliz. Esto es de una presentación de Thomas Robitaille, que es uno de los creadores del proyecto AstroPy. Entonces, claro, tenemos el software comercial, digamos, te dan un binario y ya está. Luego tenemos software que nos da el código fuente, entonces está bien porque al menos tenemos el código, pero al no tener una licencia o al tener licencias que no son las estándar, para compartir eso es un problema. Y lo que decía antes, no tenemos un acceso a cómo se ha desarrollado ese software y qué decisiones se han tomado y qué conversaciones ha habido, ¿no? Después se empezaron a estandarizar esas licencias y se crearon pues las licencias GPL, MIT, BSD y Apache, todas las licencias típicas que se utilizan hoy en día. Entonces eso ya da un marco legal con plena seguridad jurídica para que uno pueda utilizar todo ese software y compartirlo, distribuirlo, remezclarlo, estudiarlo, etcétera. Pero por fin, hoy día estamos en una época que es el desarrollo en abierto, donde se dan todas las condiciones anteriores, es decir, que tenemos acceso al código y que ese código está liberado bajo una licencia estandarizada, pero además todas las conversaciones, toda la gobernanza de los proyectos están en abierto, con lo cual yo puedo entrar al repositorio del proyecto AstroPy, por ejemplo, y leer todas las discusiones que han tenido lugar, todas las decisiones que se han tomado, por supuesto un control de versiones. Así que para mí esto es realmente la clave y la herramienta que en mi opinión ha potenciado este clase de desarrollo ha sido claramente GitHub. En el momento que apareció GitHub, hasta nuestros días, que han pasado no tantos años, ha barrido totalmente a la competencia. GitLab junto con GitHub diría que son hoy en día las dos plataformas más grandes. Pero sobre todo desde la adquisición de Microsoft hace un par de años, creo, se ha notado el empuje enorme que han dado al desarrollo, agregando nuevas funcionalidades, creando las GitHub Actions que hoy en día se están utilizando cada vez más para automatizar parte de la gestión de los repositorios, así como las pruebas, etcétera. Con lo cual, el hecho de que existan estas plataformas que son de uso sencillo, que en algunos casos ni siquiera requieren hacer una copia local en el ordenador de uno, sino que directamente se puede editar desde el navegador, que incluyan un foro integrado, ¿no? Que son los issues y los pull requests, etcétera. Esto para mí ha sido la clave para el desarrollo de la ciencia abierta. Y aquí hay un ejemplo que me encanta. Jake Van der Plas, que es un astrónomo, bueno, era astrónomo en la Universidad de Washington, si no me equivoco, y ahora trabaja en Google como Data Scientist, en el que estaba trabajando en un artículo sobre los periodogramas Lobscargo. Yo no soy astrónomo, con lo cual no sé exactamente qué son, pero son una visualización, una herramienta matemática relevante en astronomía, ¿no? Y ellos decidieron desde el principio escribir este artículo en abierto, con todo el histórico público para todo el mundo. Entonces, estaba comentando ahí Cristian en el Discord, que claro, aquí hay una cierta tensión para los investigadores y las investigadoras, ¿no? Porque de alguna forma el hecho de publicar el código demasiado pronto
puede hacer a lo mejor que te lo copien o que tu idea te la roben y la publique otra persona, en fin, toda esta serie de suspicacias que, bueno, de alguna forma son legítimas tal y como está hecho el sistema de promoción en el mundo académico, ¿no? Pero esta gente decidió hacerlo al revés, publicarlo todo en abierto, y lo que les pasó es que en un momento dado el señor Scargill, que da nombre a la herramienta que estaban estudiando en este artículo, abrió un issue en GitHub donde les dijo, bueno, pues que había ciertas imprecisiones ahí en lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces esto es espectacular porque es realmente una conversación global entre gente de ciencia que ya no necesariamente pasa por las editoriales o, no sé, por mandar un email y que te contesten en 6 meses, ¿no? Sino que ya puede ser algo en vivo mientras se está desarrollando estos artículos científicos, ¿no? Con lo cual a mí me parece espectacular. Yo no soy académico, con lo cual no tengo mucha producción científica, pero sí que me enorgullece mucho decir que tengo 2 artículos en revistas importantes. Uno, el artículo de AstroPy 2.0 en The Astronomical Journal y otro el artículo de SciPy 1.0 en Nature Methods, ¿no? Que son, bueno, dos revistas súper importantes. Pero lo interesante aquí es que lo tengo yo y lo tenemos otros cientos de autores. La lista de contribuidores de AstroPy es larguísima, aunque me he podido encontrar ahí y me he seleccionado, pero en la lista de SciPy es que ni siquiera lo intenté porque son muchísimas personas las que están ahí. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo vamos? Bien, ya podremos, nos queda un minutito, quizá un par de minutos, así que pueda... Está bien, creo que me voy a extender un poquito más de la cuenta. Si no es problema. Bueno, entonces, nada, estos artículos están aquí, los he hecho una pequeñísima contribución a estos sistemas compartida con muchísima gente, con lo cual, de alguna forma también el crédito académico está poco a poco estando cada vez más reconocido el hecho de contribuir a software, ¿no? Y en concreto, iniciativas como el Journal of Open Source Software ya hacen esto una realidad y hacen que el hecho de publicar un artículo científico relacionado directamente con una contribución que es puro software esté cada vez más formalizado y más reconocido. Esto me lo voy a saltar un poco para ir un poquito más rápido. Así que aquí me gustaría cerrar esta parte con una frase de Juan González Gómez, alias Obi-Juan, que es muy famoso por sus tutoriales de impresión 3D y robótica y electrónica, donde se propuso en una charla, ¿y si construimos un patrimonio tecnológico de la humanidad? Así que a mí me gusta mucho esta pregunta y creo que es algo que tenemos que continuar. Y ya si me quedan 5 minutillos que me voy a tomar de licencia, si me lo permite Cristian y no me echa del streaming, quería hablar muy rápidamente del caso de Poliastro, que es un sistema que llevo desarrollando ya unos años, que empezó con este libro y con un bug. Este libro es el libro de astrodinámica, mi libro de astrodinámica referencia, que es uno de los más famosos. Siempre lo tengo por aquí muy cerquita de mí desde hace 7 años porque lo uso bastante. Y este libro tiene un software que lo acompaña, que está publicado en la web, con lo cual es fantástico. Pero encontré un bug en ese software porque había unos algoritmos que para la Tierra funcionaban, pero para el Sol no. Para órbitas alrededor de la Tierra y hay órbitas alrededor del Sol. Entonces le escribí al señor Vallado, le dije esto y me dijo, uy, pues muchas gracias por el aviso, aquí tengo su email, que lo tengo enmarcado. Y bueno, me dijo que muchas gracias por el aviso y que me podía sentir libre de compartir ese software y hacer con él lo que quisiera, ¿no? Entonces de aquí surgió Poliastro, que es una biblioteca hecha en Python para astrodinámica interactiva y fácil de usar. Entonces lo interesante que tiene, más allá de que hay otras soluciones de software libre, no tantas, para desarrollar esto de astrodinámica, aquí hicimos un foco muy importante en la facilidad de uso, que Poliastro entendiese unidades físicas, que con muy poco código se pudiesen ya producir figuras de órbitas lo más sencillas posible, que fuese muy rápido. Aquí incluyo una comparativa que hice de Fortran con respecto a Python y con respecto a Python acelerado con Numba, que me dio muy buenos resultados y es lo que utiliza Poliastro hoy en día. Y en general, tener un enfoque de proyecto comunitario y colaborativo que nos permita agregar funcionalidades en función de lo que pide la gente,
poder ir iterando con el diseño, que todos los problemas y las incidencias estén registradas online y, en definitiva, tratar de hacer una humilde contribución a la ciencia y a la ingeniería desde nuestra posición de la forma más abierta y honesta posible. Esto, como se puede ver aquí, lo he ido desarrollando básicamente en fines de semana y vacaciones de Navidad y Semana Santa, que son todos esos picos de ahí. Después, en 2017, que se ve un poco más de actividad, ahí es cuando empezamos a participar en Google Summer of Code, que si no lo conocen les invito a que lo investiguen porque es un programa pagado por Google para trabajar en proyectos de software abierto. Y ese pico gigante que se ve en 2020 es cuando estuve encerrado por la pandemia en Madrid, que aproveché para avanzar un poquito con Poliastro, así que, bueno, alguna ventaja tenía que tener. Y muy importante esto, que si bien somos unas 60 personas las que hemos contribuido a Poliastro, ahora un poco más porque esta gráfica es de hace unos meses, indirectamente nos apoyamos en el trabajo de casi 25.000 personas que han desarrollado AstroPy, NumPy, SciPy, Matplotlib, Plotly y muchas otras dependencias que utilizamos directa o indirectamente. Con lo cual, cuando Newton dijo he visto lejos porque camino a hombros de gigantes, ahora tenemos una representación gráfica de esto literalmente. Así que ya para acabar, simplemente animaros y a empujar esta comunidad incipiente que se está creando en Chile, porque es muy divertido crear comunidad y es muy divertido compartir entre gente con intereses parecidos, ¿no? Nosotros, por suerte, nos lo hemos pasado muy bien a lo largo de los años. Creamos AeroPython unos años dando cursos de Python para ingeniería, sobre todo aeronáutica. Participamos en casi todas las PyCon España que se hicieron. Yo personalmente participo hace 3 años en los Open Source CubeSat Workshop, que son eventos sobre software y hardware libre relacionados a la astronomía. Poliastro ya no soy yo solo, sino que también es mi querido Jorge, que además ha ayudado a que en un Focus ayer nos anunciase que nos otorgaba una beca de $3.000 para desarrollar cierta funcionalidad del software, así que estamos muy contentos. Y en definitiva, les animo a que empujen para que el software libre que se utiliza para tomar decisiones de política pública, decisiones científicas a su alrededor, para que empujen, para que sea software libre, a que compartan y a que creen este conocimiento compartido. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado la charla. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, Juanlu, por la espectacular charla. Me gustó mucho, personalmente. Muchas de las cosas que dijiste son realidades que también me ha tocado vivir de una u otra manera. Hubieron bastantes preguntas en el canal de Discord, pero por cosas de tiempo ahora, yo creo que si pudieras después pasarte por ahí y responderlas para que así podamos seguir de acuerdo al programa. Perfecto. Y nada, te lo agradezco mucho, fue una charla muy inspiradora. Ojalá que así esto ayude a que crear más comunidad científica utilizando Python a lo largo de Chile también. Muchas Genial, gracias, muchísimas Juan. gracias. Y nos vemos en Discord. Chau.